Mi nombre es Romualdo Hernández Bravo. El tema del informe final de investigación documental y de campo es la necesidad de programar correctamente. Estamos en un momento en el que el desarrollo tecnológico está creciendo a pasos agigantados, y en este tenor el software no es la excepción. Existen una multitud de programas de aplicación para computadoras y para teléfonos celulares inteligentes, cuyo propósito es facilitarnos la vida y automatizar procesos, pero ¿todos estos programas o aplicaciones tienen un buen desempeño? Estoy seguro que la mayoría de ustedes opinan como yo, que muchos de estos programas o aplicaciones no se desempeñan como uno quisiera. El mal desempeño de los programas de aplicación se debe principalmente a la ambición desmedida de muchas de las compañías que se dedican a ello. Promueven su liberación antes de tiempo, sin tener en cuenta las evaluaciones rigurosas que sus programas deberían tener. Pero este mal desempeño no es privativo del software comercial, sino que también está presente en programas que se diseñan a la medida para particulares, empresas, hospitales, centros de investigación, etc. El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo principal concientizar a los desarrolladores de software sobre la importancia de programar correctamente, forjándonos los hábitos necesarios para hacer las pruebas suficientes al proyecto en desarrollo. Antes de entregarlo al usuario final, desde luego, el tomar conciencia de la importancia que tiene el planear adecuadamente nuestro proyecto de desarrollo de software, depurando nuestro código de programación y hacer las pruebas necesarias para evitar errores, es el propósito de la actual investigación. Nuestras fuentes primarias: diseño, preprogramación. Es decir, tenemos que planear antes de sentarnos a programar. Debemos de programar correctamente, desde luego. ¿Cómo? Debemos de forjarnos buenos hábitos para ello. Lo veremos más adelante. Tenemos o se tienen errores en el desarrollo de software informático. Para evitar este error, debemos de hacer las pruebas suficientes y rigurosas. Existe la evaluación de técnicas de detección de errores en programas concurrentes. Como fuentes secundarias, tenemos errores comunes, es decir, el programador declara variables de una forma incorrecta. En otro caso se confunden ciertas sentencias, o un caso muy común es de que no ponemos el punto y coma al final de cada comando o instrucción. Existen omisiones de depuración cuando uno es principiante o novato. Existen el manejo de errores y de excepciones. Y tenemos algoritmos de programación. El software está prácticamente en todos lados, en empresas, hospitales, colegios, universidades, industria, en el comercio, en la educación, en nuestro teléfono, en nuestro televisor. Su uso es tan común que damos por hecho pues, que no presentan errores, pero cuando estos aparecen, bueno, pues saltan a la vista y están en la boca de muchos. La mayoría de los errores son intrascendentes. Un programa se cuelga o se cierra. A veces son molestos, como en el caso reciente de la aplicación de YouTube, que en el segundo 5 o 6 se congela el video o que sus filtros no funcionan correctamente. Lamentablemente existen errores sumamente graves, como se verán más adelante en la presente investigación. Así es como, después de contar con el acopio de fuentes de información confiables y fidedignas,
me enfoqué a destacar los errores que tienen los programas o aplicaciones de software. De hecho, ningún programa está libre de errores. Es cierto que no se pueden eliminar por completo, pero si nosotros los detectamos, podemos manejarlos para que estos errores sean mínimos. Y no programar correctamente causará errores con consecuencias importantes, de ahí el título de mi tema de investigación, la necesidad de programar correctamente. El concepto más importante sobre la investigación planteada es el error informático. Nótese que es un error en el manejo de código de programación, no un error de escritura. La mayoría de los desarrolladores están casados con un lenguaje de programación en específico y les resulta complicado trabajar o migrar a otro lenguaje. No tiene nada de malo tener un lenguaje favorito o un entorno de desarrollo preferido. Lo malo es desconocer o subestimar otros lenguajes de programación que no son ajenos. Errores. Tenemos una sintaxis incorrecta debido al poco conocimiento del lenguaje o bien al confundir varios lenguajes. Bucles o ciclos infinitos que hacen que el programa no responda. Variables no inicializadas, mal asignadas, con valores de otro tipo o paso de parámetros incorrectos. Errores de desbordamiento o pérdida de memoria. La mayoría de estos errores tienen solución. Basta con la experiencia y con el dominio de los depuradores de código, por lo que es indispensable saber dar seguimiento a la evaluación de las variables, poner puntos de interrupción, entre otros. Pero el principal problema con el que se enfrenta un desarrollador es que no cuenta con un plan para modelar su proyecto. La mayoría se sienta frente a la computadora, sí, con una idea en mente de lo que pretende, pero pierde tiempo valioso al estar experimentando a prueba y error por falta de un diseño previo de las estrategias que debería seguir. Peor aún, es el hecho de que desconoce la teoría básica que debería dominar. Por ejemplo, no es posible que se pretenda programar bases de datos si no se tienen los conocimientos básicos sobre lo que es una tabla o un campo o un registro. Diseñar el proyecto antes de sentarse a programar evitará el estar repitiendo varias líneas de código en diferentes lugares del mismo, haciendo difícil su mantenimiento posterior. En este sentido, se recomienda ir documentando las características de cada bloque de código y evitar los malos hábitos de programación. Entre estos malos hábitos de programación destacan el programar a prueba y error, como ya se dijo, el uso indiscriminado de variables globales, no atender a los mensajes del programa. ¿Sí? Cuando estamos nosotros corriendo o ejecutando nuestro programa, el compilador en ocasiones nos va a informar acerca de un error. Nosotros vamos a tratar de corregirlo, es decir, le vamos a tener que hacer caso a los mensajes que nos manda el compilador. Además, otro mal hábito es no documentar los segmentos de código del programa. En los años que van de 1960 a 1980 surgió la llamada crisis del software, debido a que los desarrolladores entregaban programas con múltiples fallas que, no obstante, siendo entregados a sus compradores, estos eran incapaces de usarlos por las cantidades de fallas que tenían, y en los pocos que lograban su puesta en marcha, era mucho mayor el costo de mantenimiento que el costo de desarrollo del propio software. Los errores en la programación tienen grandes pérdidas financieras, como en el caso del grupo Knight Capital, que costó más de $400 millones en menos de una hora. El problema era que el algoritmo desarrollado vendió y compró acciones y propiedades sin evaluarlas.
lo que ocasionó estas enormes pérdidas. La mal programación puede llevar a la muerte de personas, como el caso de la máquina Terak 25, que indujo altas descargas de radiación, lo que provocó el deceso de 5 personas. Lo anterior es una muestra en extremo, pero necesaria para tener en cuenta al desarrollar software. Es necesario, pues, hacer pruebas minuciosas, si no para desaparecerlas, sí para reducirlas. Escuchemos un fragmento de la respuesta a una de las preguntas a la ingeniero Angélica González en ese tenor de ideas. Escuchemos. Me viene a la mente el diseño de una nave espacial que debería dirigirse a Marte, pero por errores en variables que usaban unas el Sistema Internacional de Unidades y otras el sistema inglés, provocó que la nave terminara estrellándose en la superficie de Marte. Otro error muy conocido a nivel mundial fue el error del 2000, que consistía en que los programas tendrían errores importantes en los cálculos de fechas al pasar de un siglo a otro. Afortunadamente, este error pudo solucionarse casi por completo. Quizás las nuevas generaciones no recuerden o no sepan sobre el error del milenio, que consistía que al inicio del año 2000 se presentarían importantes errores en cálculos de fechas, afectando con ello a miles de empresas alrededor del mundo. El error era que todas las computadoras estaban programadas para iniciar cada año con el número 19, por lo que al pasar al año de 1999 hacia el año 2000, se pasaría hacia el año 1900. Afortunadamente, se tomaron las medidas apropiadas y la afectación mundial fue mínima. En referente a la encuesta efectuada, se plantearon 10 preguntas. Las preguntas las dividí en dos partes, siendo las primeras 5 las siguientes. ¿Los programas o aplicaciones tienen errores ortográficos? ¿Los programas o aplicaciones se cierran o se bloquean inesperadamente? ¿Los programas o aplicaciones tienen errores de cálculo? ¿Los programas o aplicaciones presentan datos incorrectos? ¿Los programas o aplicaciones, al abrirlos, hacen más lento el sistema? Las siguientes 5 preguntas fueron las siguientes. Para la corrección de errores en programas o aplicaciones, ¿debo reiniciar el programa o aplicación? ¿Debo reiniciar el sistema o dispositivo? ¿Debo reinstalarlo? ¿Me pongo en contacto con el proveedor? ¿Instalo otros programas o aplicación similar? Las respuestas a estas interrogantes fueron las siguientes, como podemos observar en el siguiente gráfico radial. La mayoría de las respuestas lógicamente están cargadas hacia la derecha e idealmente deberían estar cargadas hacia la parte nunca o casi nunca. Sin embargo, como ustedes pueden observar, además de nunca y casi nunca, tenemos cargada hacia veces y una opción que dice casi siempre. Vamos a ver su análisis. Tenemos un máximo absoluto en nunca me pongo en contacto con el proveedor. Y tenemos otras tendencias centrales. En este caso es la llamada moda. En nunca tiene errores de cálculo,
casi nunca tienen errores ortográficos, a veces debo reiniciar el programa o aplicación, a veces al abrirlos hacen el sistema lento. Se pronosticaba que los errores detectados por los usuarios tuvieran una tendencia a nunca o casi nunca. Sin embargo, queda de manifiesto que en el desarrollo de software presentan aunque mínimos errores, por lo que nosotros como futuros ingenieros de desarrollo de software debemos hacer las pruebas suficientes antes de liberar nuestros programas o aplicaciones. Otro aspecto importante que debemos tener presente es que el usuario final casi no reporta los errores al desarrollador o proveedor, según esta encuesta. En este último punto sería necesaria una encuesta de mucho mayor alcance para tener resultados más fidedignos. Sin embargo, este tipo de encuestas pues son satisfactorias fueron satisfactorias para llegar a las conclusiones a esta investigación. Bueno, desde mi punto de personal, desde mi óptica personal, percibo que la mayoría de la gente sabe más de los errores de los que un profesional del desarrollo de software cree. Pues los resultados de mi encuesta así lo demuestran. Quizás su lenguaje no sea muy técnico al respecto, pero la mayoría está consciente de los errores en los programas y aplicaciones. Actualmente, las personas que descargan aplicaciones para sus celulares tienen la oportunidad de calificar su desempeño, no así con los programas de computación que, por lo regular, no les reportan al programador o desarrollador acerca de los errores, al menos que estos sean desprofeso de alguna empresa. Es muy común que el estudiante desarrollador no emplee la potencia del depurador, pero en la vida profesional deberá volverse un experto en la reducción de errores y deberá hacer muchas pruebas de evaluación antes de entregarlo a su destinatario final. Algunos expertos consideran que el programa o proyecto es solamente el 20% y el restante 80% corresponde al mantenimiento y manejo de errores. Es necesario que el desarrollador aprenda la lógica de la programación y que plantee su diseño antes de ponerse frente a una computadora a programar. Es indispensable utilizar pseudocódigo. Para lo mismo escribir en Pascal o en un lenguaje C, por ejemplo. El desarrollador debe documentar muy bien su código para que en un futuro sepa lo que dicho código hace. El desarrollador también deberá conocer el alcance y tipo de sus variables, pero sobre todo conocer el depurador. Nosotros, como futuros ingenieros en desarrollo de software, debemos investigar e invertir más tiempo en la depuración y manejo de errores. Cierto es que ello conlleva mucho más líneas de programación en el código fuente, pero esto nos conducirá a ser expertos desarrolladores. Bueno, hasta aquí concluye la presentación sobre este tema, la importancia de programar correctamente. No queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias.